¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Doxa Topatui, Gloria al Padre. Estamos, acuérdense, en el segundo domingo de Adviento del ciclo B. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y antes de comenzar nuestro análisis, vamos a encomendarnos a nuestro Señor diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí que envío delante de ti mi ángel, que preparará tu camino. Voz de quien grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Acudían a él de toda la región de Judea, todos los moradores de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Llevaba Juan un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero ceñía sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. En su predicación les decía: tras de mí viene uno más fuerte que yo, ante quien no soy digno de postrarme, para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Hasta aquí, queridos hermanos, es un texto algo corto, pero creo que nos vamos a quedar un poquito reflexionando algunos aspectos. Así que adelante. Recordemos que San Marcos viene representado por un león, el león del desierto. Pero, ¿por qué está representado de esta manera? Vamos a ver por qué. Dice San Jerónimo: Marcos evangelista, levita según su linaje. Acuérdense que dentro de la rama de los judíos estaban pues los fariseos, los saduceos, los levitas, descendientes de Aarón. Aquí se encuentra San Marcos. Dice: siendo sacerdote en Israel, convertido al Señor, escribió el Evangelio en Italia. Así que es judío y, según cuentan las tradiciones, es discípulo de, ojalá se lo sepan, de San Pedro. ¿Sale? Muy bien, sigamos. Eusebio de Cesarea tiene 2 tomos de historia eclesiástica. Se los recomiendo mucho, encarecidamente. Y en el libro 2, capítulo 15, él menciona esto. Fíjense bien. Cuando la clara luz del Verbo de Dios se anunció a la ciudad de Roma, la palabra de verdad y luz predicada por Pedro llenó la mente de todos con plácido sonido, y en tal manera que, oyéndole todos los días, jamás llegó a saciarlos. Antes, por el contrario, no satisfechos con oírle, rogaban encarecidamente a su discípulo Marcos que aquellas cosas que Pedro les decía de palabra, las escribiese él, para recordarlas perpetuamente y para meditar sin cesar en ellas, dentro y fuera de casa. No dejaron de rogarle hasta que lograron lo que pedían. Y esta fue la causa del Evangelio
según San Marcos. Así es, hermanos, es algo muy bonito la reflexión que nos da Eusebio de Cesarea, recordando que pues precisamente como en esta historia eclesiástica él va recopilando información, tradiciones de los antiguos, y él va formulando esa situación hasta que él lo publica. Y nos da este tesoro porque pues muy poco sabíamos esta información de Eusebio. Así que Marcos es discípulo de San Pedro. Muy bien. Y los italianos pues le pedían encarecidamente pues que les dejara unos escritos porque sabían que tarde que temprano en la persecución pues iban a morir varias personas, entre ellos los apóstoles. Así que, ¿cómo seguir escuchando a San Pedro? A través de San Marcos en su Evangelio. Muy bien, sigamos. San Juan Crisóstomo en su homilía número 1 sobre San Marcos dice, o de otro modo, se dice que reunió en una dos profecías anunciadas por los dos profetas en distintos lugares. Acuérdense que al principio está citando a un profeta, pero en realidad son dos. Fíjense bien, pues en Isaías, profeta, se lee Isaías 40, voz que clama en el desierto. De hecho, es la primera lectura. Y en Malaquías, capítulo 3, he aquí que envío a mi ángel. Cortando pues el evangelista, puso las dos profecías como de Isaías. Y dirán algunos, ¿cómo es posible esto? Ya voy a perder la fe. No, hermanos, tranquilos. Es cuestión del contexto del tiempo. No hay que juzgar el tiempo antiguo como nuestra mentalidad actual. Eso es sacar de contexto toda interpretación. Así que seamos coherentes, cuerdos, y vamos a discernir porque más adelante vamos a ver, fíjense bien. Dice, la referencia de San Marcos bajo el nombre de Isaías se puede desdoblar en dos partes. La primera está ya tomada del Éxodo, fíjense, estamos hablando del Éxodo en paralelo con Malaquías. Y ahí lo pueden buscar en las citas bíblicas y ya después me dicen. Y la segunda parte efectivamente de Isaías, lo que estamos viendo. Esta forma de citar puede bien responder a una costumbre, aquí está, una costumbre de la época en que un texto de la ley era esclarecido a modo de comentario por uno de los profetas. Así que esos eran los tiempos, así se estilaba y no nos asome, no perdamos la fe ni nada de eso, sino hay que estudiar para ver los propósitos, ¿sale? A lo mejor no te sabías ese dato de que eran dos los profetas que hablaron y que Marcos los recopiló en uno. Sí, un dato muy bonito, muy interesante y muy hermoso. Continuemos. Teofilacto dice, o bien, aunque el bautismo de San Juan no llevara en sí la remisión de los pecados, inducía, sin embargo, a los hombres a la penitencia. Sabemos que efectivamente San Juan Evangelista, San Juan Bautista no perdonaba los pecados, porque pues era un bautismo de conversión preparatorio, introductorio a la venida del Mesías, el Mashiach. Así que es una introducción, ¿ok? San Beda el Venerable dice, para los que desean el bautismo, se toma ejemplo de confesar los pecados, fíjense bien, y prometer una mejor vida. De ahí las siguientes palabras, los que confiesan sus pecados. En griego, exomologumenoi tas hamartías. ¿Qué quiere decir esto? Que confesaban sus pecados.
no la andan disfrazando, como algunos hermanos quieren hacerlo disfrazar, de que pues no confesaban pecados. Desde el principio del Evangelio, ya las personas tenían esta mentalidad de confesar sus pecados, fíjense. Y dirán, bueno, pero ¿por qué? Porque es toda una pedagogía que Dios mismo hace a su pueblo, comenzando con Juan Bautista. Gracias a él, gracias a esta predicación anticipada del rey que viene, es cuando pues está preparando el terreno. Ya cuando viene Jesús, cuando vienen los apóstoles, ya tienen el poder de atar y desatar y así perdonan los pecados. Pero aquí hay una introducción, hermanos, así que no los engañen, que no les cuenten. Estas palabras griegas significan confesar los pecados. Tú y yo, cuando queremos cambiar de vida, como dice San Beda, tenemos que confesar los pecados y prometer una mejor vida, porque se supone que la conversión es la metanoia, o sea, una transformación, un cambio de vida, un cambio de rumbo. Así que nuestra vida tiene que cambiar en este Adviento, segundo de Adviento. Nuevamente Teofilacto dice, el vestido de pelos de camellos era una señal del dolor que por indicación de San Juan conviene que sienta el penitente, pues el saco significa dolor, pero la correa del cuero significa la mortificación del pueblo judío. Acuérdense muy bien que está inundado el Antiguo Testamento de que las personas se vestían de saco y ceniza para hacer sus ayunos, para pedir perdón a Dios. Esa era la intención. Entonces Juan Bautista pues lo lleva un poco más al extremo, ¿no? De vivir en los desiertos, en zonas áridas y vistiéndose de esta manera, interpelando al judío de su tiempo para que cambiara. Entonces la gente al ver una persona decidida predicando el reino de Dios, dice, claro que sí, yo le creo. Así tú y yo debemos mortificarnos de esta manera para atraer a más cristianos, a otras personas, para que seamos un solo rebaño bajo un mismo pastor, que es Jesucristo. También dice, la comida de San Juan señala no solo la abstinencia, sino que es también significado del alimento del alma, con el que se alimentaba entonces el pueblo, que aunque no entendiendo las cosas superiores, sin embargo, se elevaba a lo alto y se abatía de nuevo, al igual que la langosta, que se eleva a saltos para luego caer otra vez. Esta analogía es muy bonita porque refleja cómo es el pueblo de Israel que primero da un salto grandísimo aceptando sus mandamientos, las recomendaciones de Moisés, al ver las obras que hizo Dios a sacarlos de Egipto, pero caen nuevamente en la adoración del becerro de oro, siguiendo sus pasiones, haciendo y desobedeciendo a Dios. Es una analogía muy bonita, pero aquí hay un detalle. Realmente, la langosta no es lo que comía San Juan Bautista, sino que eran unas algarrobas. Aquí la pueden ver, aquí al lado izquierdo. Esas algarrobos, que en griego pasó a ser keratión, y después al árabe karat, y al último quilates, eran unas semillitas que tenía, en la cual cada semillita pesaba 0.2 gramos y era un quilate. Y fíjense cómo se vale la historia de estas pequeñas cositas, ¿no?
estas langostas, que viene siendo del hebreo harú, que también viene la palabra espada, nos va explicando que Juan Bautista comía de estos frutos de un árbol. Esos frutos tienen una cantidad benéfica de vitaminas, minerales, incluso proteínas. Claro, aunque en menor grado al de las carnes, pero de eso se alimentaba Juan Bautista. Así que a esto se refiere las traducciones de, aunque parece muy bonito lo que dice Teofilacto, pero en realidad pudiera ser esto que comía San Juan Bautista. Dice, así el pueblo ciertamente se alimentaba de la miel que sobra de las abejas, esto es, de los profetas. Miel no trabajada, sino silvestre. Los hebreos tenían las escrituras como esta miel, pero no las entendían bien. Ahí hay el detalle, ¿no? De que el pueblo judío, en esos saltos en que tenían a sus profetas, pero no los aprovechaban, no asimilaban la doctrina espiritual, todo lo tomaban literalmente, pues obviamente que lo comparan con esa miel silvestre, ¿no? Esa miel no educada, no tratada, no llevada a buen término, ¿verdad? Como si fuera la miel, pues ya destilada. Así que, hermanos, esas son las analogías de Teofilacto. Y vamos a terminar con San Gregorio, bueno, ya casi, en su homilía séptima, dice, era costumbre entre los antiguos el que si alguno no quería recibir por esposa a la que se pretendiera para él, por derecho de parentesco, desatase su calzado el que debía ser su esposo. Por esta razón anuncia que él es indigno de desatar la correa de sus sandalias, como diciendo abiertamente, yo no soy digno de descalzar al Redentor, porque no usurpo el nombre de esposo que no merezco. A esto va la interpretación de las sandalias. Incluso lo pueden buscar en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 a 10, que habla del matrimonio por el levirato, cuando se anima al hermano de un hombre que ha muerto sin hijos a casarse con la viuda, hermanos. Así que San Juan Bautista, según la ley del levirato, esa sandalia es un signo del derecho a casarse con una novia. Lo pueden ver también con el ejemplo de Ruth, en el libro de Ruth, cuando Boaz pues adquiere ese derecho con la sandalia y se casa Boaz con Ruth. Y fíjense qué bonito, solo hay un novio, Jesús. Juan, en cambio, es su amigo, el amigo del novio. Tampoco es él, por eso dice San Juan, yo no soy digno, yo no soy nada. Es él que viene, él es el esposo, el novio, el que tiene derecho a redimir a la gente, a perdonar los pecados, el que bautiza en el Espíritu Santo. Así que esta sandalia representa la dignidad del Mesías. Es una dignidad que nadie la puede arrebatar, nadie la puede tener. Así que, queridos hermanos, son reflexiones muy bonitas que nos invitan a la conversión, a la penitencia y a preguntarnos si realmente somos amigos del esposo, amigos del novio. Si no somos amigos, ¿te das cuenta, hermanos? ¿Acaso queremos arrebatarle la gloria a Dios? ¿Acaso quieres hacerte enemigo de Él, viviendo una vida no de acuerdo a la conversión que Él pide? De esta manera vamos viendo quién es amigo y quién no. O incluso podemos despreciarlo con el beso traidor, ¿verdad? Como aquel Judas. Así que, hermanos, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí terminamos. Podríamos estar un poquito más, pero hasta aquí la dejamos. Así que suscríbete, danos un like y comparte para que más personas aprendan las maravillas del Evangelio a través de los Santos Padres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, bye.